Muy buenos días. A nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de webinars destinados a analizar la problemática del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Yo soy María Cristina Rosas, presidenta del Centro Olof Palme, y tengo el enorme honor de dar la bienvenida a tres connotados especialistas en el tema que nos ocupa el día de hoy. Estaremos hablando del COVID-19 y la infodemia, que en realidad es la otra pandemia, quizá hasta más preocupante que la propia enfermedad. Me acompañan en esta ocasión el doctor Raúl Trejo del Arbre, el doctor Sergio Octavio Contreras y la licenciada Cincia Luna. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestros prestigiados panelistas. Raúl Trejo del Arbre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de temas relacionados con sociedad y política en México, entre otros medios de comunicación y redes sociodigitales. Autor de 19 libros, coordinador de otros 15 y coautor con textos suyos en 149. Entre los más recientes, alegato por la deliberación pública de Cal y Arena en 2015. Es columnista semanal en el diario Crónica, es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bienvenido, Raúl Trejo. El doctor Sergio Octavio Contreras Padilla es licenciado en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Comunicación por la Universidad Autónoma de Durango, máster en Sociedad de la Información por la Universidad Abierta de Cataluña, doctorado en Sociedad de la Información por la misma institución y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación incluyen información, internet y política, acción colectiva y redes sociodigitales. Es coautor de 14 libros, entre los que destacan Diversidad y Calidad para los medios de comunicación y elecciones, Comunicación y Democracia y las benditas redes sociales, qué buen tema. Autor del libro Zacatecas y la Sociedad Internet. Es director del Centro de Investigación del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido, doctor Sergio Octavio Contreras. Cincia Luna cuenta con 11 años de trayectoria profesional en el sector de seguridad e inteligencia en México. Entre 2009 y 2012 ocupó cargos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extinta Policía Federal. Posteriormente, en 2012, se integró al actual Centro Nacional de Inteligencia, antiguo CISEN, donde se desempeñó como directora de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, con énfasis en inteligencia de redes sociales. En este cargo se desempeñó hasta 2017 con la responsabilidad de generar conocimiento para la toma de decisiones. Asimismo, representó a México en foros internacionales diseñados para la promoción de mejores prácticas en materia de OSINT y SOCMINT. Posteriormente, entre 2017 y 2019, se especializó en materia migratoria, labor que la llevó a analizar la dinámica global de migración, los detonantes del fenómeno y sus afectaciones directas para México y su relación bilateral con Estados Unidos. Desde 2019 se desempeña como jefa de la unidad de inteligencia de Iberdrola, México. Cuenta con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM y cursos especializados en análisis de inteligencia. Bienvenida, Cincia Luna. Como pueden ver, nuestros panelistas son connotados expertos en la materia y le recuerdo al público que nos acompaña aquí en la sala de Zoom y a quienes nos sintonizan en Facebook Live, la dinámica. Nuestros panelistas tendrán una primera presentación de alrededor de 15 minutos cada uno para plantear la problemática y después de esto vamos a recoger sus preguntas y comentarios para una segunda ronda por parte de nuestros invitados y habrá una tercera para conclusiones y reflexiones finales. Sin más, tengo el gusto de invitar a Raúl Trejo del Arbre para que haga uso de la palabra.
Muchas gracias, doctora Rosa González. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Me da mucho gusto coincidir en este espacio con los colegas que ha mencionado, con Sergio Octavio y con Cincia, para conversar de un tema que, en efecto, va paralelo al desarrollo de la epidemia y que también ha crecido en los meses recientes. La infodemia se le ha dicho a esta colección de circunstancias en donde, en virtud de la capacidad de propagación de las informaciones en las redes sociodigitales, en plataformas en Internet, se difunde no solamente acontecimientos, no solamente la realidad de la epidemia, sino también versiones falsas, mentiras, suposiciones, especulaciones, teorías de la conspiración y una colección muy preocupante de bulos, de falsedades. Esto tiene mucho que ver con la estructura con la que funcionan las redes que todos consumimos y que todos conocemos en Internet. Las redes en línea propagan todo tipo de información, hechos, recomendaciones, alertas acerca de asuntos reales y también mentiras y desinformación. Hay una sensación de alarma creada por la reproducción del virus biológico, para el que apenas comienza a haber vacunas, como todos sabemos, para el que no hay un tratamiento médico que sea del todo completo. Y esta sensación de inquietud que todos experimentamos es redoblada por una suerte de intoxicación informativa, de infoxicación. Las redes, como sabemos, están organizadas, perdón por la redundancia, de manera reticular. Lo que alguien coloca en ellas puede ser replicado por otros y por otros y por otros según el interés que hay en ese contenido, según lo alarmante o lo novedoso o lo interesante que es esta información. Y no hay, a diferencia de lo que ocurría en el pasado con los medios convencionales, no hay un centro articulador de lo que se dice, ni una oficina de supervisión de las versiones que se propalan a través de Internet. Esto implica una reconocible ventaja. Tenemos dificultades, no hay posibilidad para que haya una censura directa en Internet, eso está muy bien, pero al mismo tiempo que no se censura la difusión de realidades, tampoco se ataca la propagación de falsedades. Esta es además la primera epidemia que es difundida de manera intensa por las redes sociodigitales. Nunca antes la humanidad había padecido una epidemia que fuera conocida con tanta rapidez ni de manera tan abierta como ha ocurrido con esto. Recordamos la epidemia de influenza que padecimos hace 11 años, en 2009. Ya había Internet, ya se hablaba de esta epidemia en Internet, pero las redes sociodigitales no tenían la cobertura ni la presencia pública que, como todos sabemos y nos consta, alcanzan hoy en día. Por eso, ante la intensidad de la difusión, no solo de realidades, sino también de falsedades, desde el comienzo de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud, que además de monitorear la expansión del virus biológico, se ocupa de difundir recomendaciones que han sido muy importantes para que los gobiernos, que no siempre le hacen caso, y para que los ciudadanos sepan cómo protegerse. La OMS dijo desde el 2 de febrero, cuando apenas en México comenzamos a hablar de esta epidemia, que el brote en este año 2019 del COVID y del virus que lo provoca y su respuesta han estado acompañados, dijo la OMS, de una infodemia masiva, una sobreabundancia de información, alguna exacta y otra no, que le dificulta a la gente encontrar fuentes confiables y orientación creíble cuando la necesitan. Eso dijo la Organización Mundial de la Salud. Y 2 semanas después, su director general, que es un personaje que ahora todos conocemos mucho, el etíope Tedros Adhanom, que hace unos cuantos días le hizo al gobierno mexicano una serie de, pues no de recomendaciones, de puntualizaciones, de exigencias que nuestro gobierno, por desgracia, no ha querido reconocer. En esa ocasión, en febrero, el señor Tedros Adhanom dijo: no solo estamos combatiendo una epidemia, sino además combatimos una infodemia. Y en efecto, las autoridades sanitarias internacionales han mantenido un esfuerzo de cooperación, de información, en el que eso es muy importante. Han involucrado a las empresas digitales, a Google, a Facebook, a Twitter, a los propietarios de estas plataformas, para que intenten combatir, no siempre lo han hecho con éxito, la proliferación de versiones falsas sobre la epidemia de COVID-19. Por ejemplo, la directora de manejo de amenazas infecciosas en la OMS, Sylvie Briand, dijo
hace varios meses a la revista médica The Lancet que las epidemias siempre en la historia han ido acompañadas de rumores y versiones falsas. Esto lo sabemos todo el tiempo y de esto hay testimonio muy, iba a decir vital, muy vívido, muy interesante en la literatura de distintas épocas en la historia de la humanidad. Siempre hay relatos que acompañan a las epidemias y a veces estos relatos están cargados de mitos y de especulaciones. La diferencia ahora, dice la doctora Brián, con las redes sociales, es que ese fenómeno es amplificado, avanza más rápido y más lejos, como los virus que viajan con las personas y llegan más rápido y más lejos. Se trata, en efecto, de un nuevo desafío. De la misma forma que el virus biológico ha viajado más rápido que nunca, porque la gente tiene más transportes más veloces, porque hay mucho más traslados en avión y llegó a todo el mundo más rápido que nunca en la historia de la humanidad. También las versiones impostadas acerca de la epidemia se han propalado de forma hasta ahora inédita en segundos. Se puede difundir una versión falsa o no en las redes sociodigitales. Por eso creo que ha sido muy importante el intento no del todo fructífero de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de algunos gobiernos, para ponerse de acuerdo con las empresas y, por ejemplo, para que cada vez que alguien busque en Google coronavirus o COVID o un término como este, antes de otras informaciones aparecen ligas que remiten a los sitios con información más confiable. La información de la propia OMS, la información de los gobiernos. Hay un problema cuando los gobiernos no se involucran con toda la intensidad y la racionalidad y el apego a criterios científicos que hace falta, como ocurre con gobiernos de corte populista. Ahí las derechas y las izquierdas creo que importan menos, que no han querido reconocer la importancia del coronavirus. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de la Gran Bretaña, el gobierno de Brasil, encabezados por personajes que han negado la gravedad del coronavirus, no han ofrecido a sus sociedades la información que es indispensable en asuntos tan elementales como, por ejemplo, el uso del cubrebocas. Este artefacto, el cubrebocas, que es tan elemental para atajar la expansión y la recepción del virus, no ha sido tan respaldado como hubiera sido necesario por varios gobiernos en el mundo y vale la pena reconocerlo. Este es el caso del gobierno mexicano. Por eso, cuando buscamos estos términos en Google o cuando en TikTok o en Twitter buscamos alguna información sobre coronavirus, el hecho de que estas plataformas nos remitan antes que nada la información internacional, pero también doméstica, a la página de la Secretaría de Salud, en este caso, de la Secretaría Mexicana de Salud, no ha sido tan eficaz como hubiera sido deseable porque gobiernos como el mexicano han disimulado la importancia del coronavirus, han regateado la información científica, en este caso, acerca de la forma de propagación aérea del coronavirus y, por lo tanto, la necesidad de utilizar el cubrebocas, que todos reconocemos como un elemento indispensable, casi de sentido común. Si el virus viaja por el aire, pues hay que cubrirnos las vías de ingreso a él, la nariz, la boca, los ojos, cada vez que podamos. Esta falta de insistencia y de perseverancia para educar con el ejemplo y con el reconocimiento de verdades científicas a los ciudadanos no ha sido tan intensa como hubiera sido deseable en el caso de países como México, y por eso gobiernos como el mexicano y países como el nuestro han desperdiciado esta decisión de las empresas de redes sociodigitales para remitir a ligas de los gobiernos y de organismos internacionales cuando alguien pregunta qué es eso del coronavirus, qué pasa con la COVID, etcétera, etcétera. Hay entonces una difusión de engaños que todos hemos conocido y algunos pues quizá ya hemos sido víctimas de ellos. ¿Por qué prosperan los engaños cuando estamos ante un asunto que la ciencia nos explica con tanta oportunidad y con tanta claridad? En primer lugar, porque tenemos miedo. Y el miedo, tanto emocional e intelectual como física y biológicamente, disminuye nuestras defensas. Cuando tenemos miedo, respondemos o somos más proclives a responder
de manera no racional, a creer en versiones que quizás son falsas. Tenemos disminuida nuestra capacidad de atención y adicionalmente, en este caso, igual que en muchos otros en los años recientes, ante una amenaza como el virus del que todos hablamos todos los días y que nos mantiene a algunos fundamentalmente encerrados desde hace varios meses, tenemos demasiada información y no sabemos aquilatarla. No estamos preparados en todos los casos para entender cómo discernir una información entre otra, para diferenciar entre las falsedades y las realidades. Y por otro lado, no siempre encontramos explicaciones claras, completas, autorizadas y a la vez confiables. Todo esto nos coloca en una situación en la que nos comportamos y vivimos con amplios márgenes de incertidumbre. Si a esto le añadimos el hecho de que no hay siempre versiones suficientemente autorizadas y si reconocemos que no hay solución definitiva, al menos todavía, para la expansión del virus, entonces entenderemos por qué nos tomamos en serio a veces informaciones que son falsas y hay un sinnúmero de recursos de quienes quieren engañar utilizando las redes sociodigitales para hacernos creer versiones que no son del todo o no son para nada confiables. Además, en distintos lugares del mundo, en México un poco menos, pero también hemos tenido casos en este sentido, junto con informaciones, las advertencias autorizadas y respaldadas en criterios científicos, se han propalado el miedo, las mentiras e inclusive actitudes de intolerancia y de racismo. En Estados Unidos, en México, insisto, esto ha ocurrido, pero hay menos casos al respecto. En otras latitudes ha habido actitudes de rechazo a personas de origen o de nombres asiáticos, aunque no tuvieran ninguna relación con personas infectadas con el virus. En redes de mensajes breves, por ejemplo, muy especialmente en esta red que le gusta mucho a los jóvenes, TikTok, ha habido expresiones y videos de odio racial, versiones de falsas de gente supuestamente afectada por el virus. Ante todo eso, han tenido que lidiar los usuarios, que somos todos de redes sociodigitales. Hemos conocido teorías de la conspiración que han viajado más rápido. Hay un estudio del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado muy temprano, en febrero pasado, en donde se encontró que los tweets con mentiras que sugerían teorías conspirativas se propagaron mucho más rápido que los tweets con información científica y autorizada. ¿Qué hacer entonces ante la infodemia? Pues yo creo que se puede reconocer que hay por lo menos 3 frentes de actuación. Hay medidas que pueden tomar gobiernos e instituciones internacionales, como estas medidas que ya mencioné. En segundo lugar, y tengo entendido que Sergio Octavio se referirá con amplitud a este asunto, hay la posibilidad de crear frentes en línea para desarticular la información falsa y sobre todo hay mucho que puede hacer en ese sentido el periodismo profesional. Y en tercer lugar, hay mucho que podemos hacer los usuarios, los ciudadanos. Las mentiras en línea no tienen por qué propagarse de manera inevitable. Es muy importante que los usuarios sepan discernir entre lo que es cierto y lo que es falso y sobre todo que tengamos una pizca al menos de paciencia antes de replicar en nuestras redes la información que no está del todo autorizada. En las redes digitales, insisto, hay espacio para la orientación especializada de la misma forma que para los embustes y el desasosiego. Todos estamos con una gran tensión emocional y con una enorme incertidumbre después de tantos meses de confinamiento, pero hoy más que nunca es muy importante redoblar la atención, no dejarnos engañar, meditar un poco antes de retuitear o de reenviar algún mensaje, por muy autorizada que sea la fuente. La epidemia puede empeorar si la infodemia acentúa la confusión y dificulta la aplicación de las medidas elementales de higiene que ya conocemos, lavarse las manos, el distanciamiento físico y sobre todo hoy en día el uso de cubrebocas. Estamos a prueba todos con una epidemia como esta, se están a prueba también las redes sociodigitales, pero yo diría sobre todo la disposición y la capacidad de sus usuarios para hacer un esfuerzo y distinguir la información falsa de las
versiones confiables. La epidemia, con esto termino, tiene orígenes biológicos que la ciencia podrá enfrentar. La infodemia se nutre en el temor, en la ignorancia y la mala fe, y frente a eso hay que anteponer una actitud de sensatez, de racionalidad, de sosiego, si es posible, en estos meses de confinamiento. Eso es lo que yo tendría que decir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy pertinentes tus observaciones. Hablabas de casos de líderes políticos que coadyuvan a la infodemia y los que mencionaste, el presidente de Brasil, el primer ministro británico y Donald Trump han sido aquejados por la enfermedad. Esto también pues tendría que llevar a la reflexión, ¿no? Recuerdo haber revisado información sobre el caso iraní. Irán, un país sancionado y que está sufriendo mucho por el coronavirus. Y el ayatollah Jamenei, hablando de noticias falsas, llegó a insinuar que Estados Unidos tomó el COVID y lo mezcló con ADN iraní para destruir al pueblo iraní. Esta es la clase de cosas que obviamente desinforman, generan ansiedad y son propagadas por personas que nosotros asumimos tienen una enorme responsabilidad respecto a sus sociedades y respecto en general al manejo de la epidemia, de la pandemia a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud también ha insistido mucho en el tema de la alfabetización en salud. Tenemos que saber más sobre salud porque todos los días tomamos decisiones al respecto y sin embargo hay un largo camino por recorrer en esta dirección. Los puntos que menciona Raúl sobre las acciones que deberíamos emprender para combatir la infodemia son extremadamente pertinentes. A muchos nos parecen que son hasta lógicos. Desafortunadamente, pues no hay mucha racionalidad en estos tiempos de confinamiento. Antes de continuar, pues los vamos a invitar a la encuesta, a participar en la encuesta del día de hoy. Esta encuesta, ya saben, no tiene respuestas adecuadas o inadecuadas, simplemente es un sondeo donde quisiéramos saber lo siguiente, y nos ayuda mucho la presentación que hizo Raúl hace un momento. La pregunta es, ¿a qué atribuye usted la enorme cantidad de noticias falsas que circulan en medios de información y redes sociales ante la pandemia provocada por el COVID-19? Respuestas posibles son a la preferencia por buscar explicaciones sencillas a problemas complejos, al limitado nivel de educación en materia digital de la sociedad mexicana, a la desconfianza de las sociedades en torno a las autoridades, a la búsqueda de protagonismo y notoriedad por parte de quienes divulgan noticias falsas, a información contradictoria sobre la enfermedad que divulgan en distintos momentos las autoridades, a los intereses económicos que buscan atraer usuarios a páginas en línea para venderles bienes o servicios, por el interés en fomentar ideas extremistas para desestabilizar gobiernos e instituciones, porque es más fácil propagar la falsedad que la verdad, y finalmente, porque aquello que refuerza nuestra manera de ver el mundo es más fácil de creer. Los invitamos a participar, por favor, y entonces, siguiendo con el orden que habíamos acordado, le pedimos a Cincia Luna, por favor, que haga uso de la palabra. Empezamos un poco el tema. Yo me enfoqué en redes sociales y su papel en infodemia, ¿no? Un poco vamos a abordar la dinámica que tienen. Y bueno, las redes sociales surgen en un primer momento hace ya bastantes años, principios de siglo, como con la gran promesa de conectarnos a todos, ¿no? Ahora el tema es cuando las redes sociales agregaron la posibilidad de compartir contenido que va más allá de una simple fotografía, se convierten ya en medios de información y comenzaron a desplazar otros medios tradicionales como los medios escritos, la televisión, como las principales fuentes de noticias, ¿no? Actualmente redes sociales son en sí noticias, ¿no? Y ya analizando el tema, el ciclo de la información comienza en redes sociales y termina en redes sociales, ¿no? Algo que vamos a ver un poco más adelante, pero primero quiero empezar un poco con el impacto de las redes sociales en el tema de consumo y percepción de la información, ¿no? Esto es específicamente en Estados Unidos, pero más o menos la tendencia se repite en México. De acuerdo con el estudio de Pew Research Center de junio de este año, el
el consumo de noticias tiene mucho que ver por el sector de edad del que estamos hablando, ¿no? La población entre 18 y 29 años, no es una sorpresa, 48% consume sus noticias sobre política y eventos relevantes, incluyendo coronavirus, a partir de redes sociales. Y también al hacerles preguntas básicas sobre el conocimiento de los temas, el 57% se mostró ignorante sobre la verdad de la dinámica de información que estaban viendo, el impacto de las noticias que estaban consumiendo. Ahora, el sector entre 30 y 49 años es un poco más diverso en sus fuentes de información. 40% consume noticias desde redes sociales, 44% desde portales de noticias y también continúan escuchando radio. Estos, el 40% mostró un conocimiento un poco más real de los temas. Y finalmente tenemos el sector de mayores de 65 años que se mantienen priorizando la información a partir de medios escritos. Solo el 15% consume noticias a partir de redes sociales. Y al igual que el sector intermedio, se mostró mucho más informado, en un 40% también, con conocimiento real sobre los temas de las noticias que estaba consumiendo, ¿no? En el caso de México, como les dije, la proporción es bastante semejante. En general, en México, el 30% de la población consume sus noticias a partir de redes sociales. Ayer lo veíamos, el presidente presentó su encuesta y no estaba tan errado, ¿no? Ahora, la dinámica de redes sociales es una muy interesante, ¿no? Porque el origen de cada uno de los medios representa el por qué, o nos da un poco la razón de por qué estamos ahorita en este momento con tanta desinformación. Los medios tradicionales nacen para informar. En realidad su core es ese y por lo tanto tienen equipos completos dedicados al fact-checking, porque lo que buscan es que la información llegue a la sociedad de manera correcta. En cambio, las redes sociales nacen como con el único objetivo de compartir. Entonces no tienen en su origen una estructura que sea encargada de estar realizando fact-checking, hasta últimos años que se han visto obligados a tener ciertos equipos que realizan estas labores. Y eso ha generado que la información que fluye a través de ellas, como ya se comentó, sea de todo tipo, desde confiable hasta imprecisa hasta falsa, ¿no? Y esto nos da una dinámica de desinformación y la posibilidad de manipularlas para influir en la opinión pública. Y tenemos dos grandes eventos que hemos visto. En Reino Unido, en 2015, la elección del Brexit, y en 2016 la elección de Donald Trump, que fueron claramente dos eventos de indicios graves sobre la capacidad o lo que se puede hacer manipulando redes sociales, pero al final eran eventos locales. Y bueno, después de 4 años ya han habido varios esfuerzos, como se comentaban, para combatir la desinformación. Entre ellos, desde la OTAN, por ejemplo, se creó una unidad especializada para combatir la desinformación, y también tenemos países que fortalecieron mucho su legislación precisamente para evitar y sancionar la desinformación, ¿no? El tema es que esas iniciativas son de alcance local, y al ser el tema de coronavirus este año una cuestión de alcance global, pues el efecto de cualquier iniciativa que no sea de alcance global, así como la regulación de las redes sociales que tanto se ha discutido en los últimos años, el beneficio será marginal, ¿no? Y bueno, coronavirus es el primer evento que genera un entorno de desinformación global. Es una problemática que avanzó bastante rápido, como ya lo mencionaron, y a diferencia de eventos anteriores, es el primero que tenemos, podemos observar impactos en política pública, impactos en la efectividad de la política pública que se está implementando, como las medidas de distanciamiento, el uso de cubrebocas, y si estiramos un poquito más el hilo, pues también tenemos un poco ya pérdida de vida por esta desinformación que se está generando, ¿no? Como bien lo comentaban, el director de la Organización Mundial de la Salud mencionó como una epidemia adicional la infodemia, como un riesgo para el control de la pandemia, ¿no? Lo definió como un flujo descontrolado de información, no necesariamente falsa, no necesariamente imprecisa, sino demasiada información
sobre la enfermedad generando confusión, ¿no? Principalmente sobre el origen de la enfermedad, el tratamiento, los síntomas y las vacunas desde muy temprano en esta pandemia, ¿no? Ahora, la diferencia de este evento con los dos eventos anteriores mencionados es que esta infodemia surge de un deseo legítimo de la gente de informarse, de saber qué estaba pasando, de saber qué era la enfermedad, cómo se propagaba, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y esto genera tanta información que concluimos en un ecosistema de desinformación tremendo y, como ya se dijo, pues con un costo de vida potencial, ¿no? Ahora, la dinámica de redes sociales es cualquier red social a distinto ritmo funciona de la misma manera, según yo lo he analizado, ¿no? Tenemos 4 niveles para que una narrativa se viralice, sea verdadera o sea falsa. Tenemos el primer nivel, que son los generadores de contenidos, ¿no? Esto puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser un influencer, no necesariamente tiene que ser una cuenta, ni siquiera una cuenta verificada, ¿no? Es quien comienza la conversación con el impacto inmediato en sus seguidores. En el segundo nivel tenemos aquellos que replican, ¿no? Son replicadores simples, solo aquellos los que les damos retweet a las cosas, ¿no? No le agregamos ninguna opinión, solamente se difunde esa información porque parece ser importante para nosotros, ¿no? En tercer nivel, y aquí es cuando ya la narrativa se va inflando bastante, ¿no? Son aquellos que retoman el retweet, le agregan un valor, y entonces ya ese pequeño comentario que salió a lo mejor de una cuenta desconocida, se comienza ya un debate que ya implica expertos, que ya son líderes de opinión, que ya son medios de comunicación, lo que lo están tomando. Y finalmente, el cuarto nivel son los difusores masivos, que son aquellos que se suman a la conversación, trasciende de redes sociales a los medios tradicionales, ¿no? La convierten ya en noticia, regularmente son mandatarios, son organismos internacionales. Y entonces así es como, justo lo que yo les decía, la noticia comienza en redes sociales y se cierra en redes sociales, porque ya una vez que estos mandatarios lo abordaron, trasciende a los medios tradicionales, pero después regenera este debate en redes sociales sobre lo que comenzó con un pequeño comentario, ¿no? Y bueno, un poco vemos también después esto, tenemos ya aterrizándolo un poco en cuanto a coronavirus, tenemos dinámicas distintas en las 3 principales redes sociales. Facebook no se contabilizó porque es un poco replicar más el contenido de YouTube, y se encontraron cosas interesantes, ¿no? En Twitter y YouTube el contenido que se compartía siempre era constante y exponencial. En cambio, en Instagram, también por el tipo de usuario, se entiende, era un contenido interrumpido. ¿Esto qué quiere decir? Twitter y YouTube comenzaba la narrativa y seguía exponencialmente y crecía y crecía y crecía, y se iban sumando usuarios, se iban sumando opiniones, hasta que se hacía ya algo viral, sin importar quién lo hubiera comenzado. Y en Instagram, al ser una red más visual, al ser una red más de jóvenes, por decirlo de alguna manera, como que brincaba el tema, después se interrumpía y volvía a brincar por algún evento, ¿no? Y aquí lo que se compartía era más videos de cómo lavarse las manos, cómo ponerse cubrebocas, ¿no? Y en tanto en Twitter era más el debate político y la información. Y en YouTube eran como todo tipo de cosas, desde cómo lavarse las manos hasta el tema político, ¿no? Y bueno, el flujo de información lo que nos da es información imprecisa, permeó en todas las redes sociales, eso es algo importante, no hubo una que favoreciera la información imprecisa o falsa más que otra de estas 3, pero sí se vio que redes menos reguladas, menos comunes, como es Gab es una red tipo Twitter más pequeña, y Reddit, que es más como un blog de debate, tendía más hacia esta información de teorías de conspiración, ¿no? Y ahí vamos ya a las narrativas. Al ser un evento global, es una cosa muy interesante, el 55% de las narrativas falsas que circularon en los primeros 3 meses de la pandemia, es decir, entre enero y marzo, tuvieron un alcance global. Fueron 6 temas básicos en las narrativas: el origen de la enfermedad, que si venía de China, la China flu, ¿no? Los síntomas,
el número de casos, cómo iba creciendo. Esto era algo que recurrentemente, por también lo que se decía, el temor, ¿no?, de que me vaya a alcanzar esta enfermedad en algún momento. Medidas de prevención, esto del correcto lavado de manos y su efectividad de cubrebocas, ¿no? Comienza este debate que si sirve, no sirve, que si el distanciamiento social, que si el social gathering, que si el social distancing, todo esto, comienza este debate, ¿no? Los tratamientos, el shot de cloro que te recomendó un presidente, ¿no? Que si inyectate fabuloso, todo como entre memes y risas y conspiraciones, pues salieron como muchas cosas, y las vacunas, que cuándo iba a estar la vacuna, que cuánto se iba a tardar y todo, ¿no? Aquí había de todo. Había información oficial verificada, ¿no? En este afán de todos los gobiernos, creo que fue una norma general, estar informando todos los días cómo iba la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud está dando un informe diario, hasta teorías de conspiración y la desestimación de las medidas de prevención básicas como las mascarillas, ¿no? Y se encontró que las narrativas proliferaron por dos motivos principalmente, ¿no? Una, el deseo de información, o sea, este deseo de la gente saber qué estaba pasando, pero también aquí comenzó un tema del manejo político, ¿no? Todas las crisis se politizan, esto es normal, porque para aquellos que están en un cargo público, el cómo manejen esta crisis va a tener impacto directo en ellos y su legado, ¿no? Y tenemos 3 ejemplos claros que ya se mencionaron, que son el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de México, desafortunadamente, el presidente López Obrador, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que los 3, de manera, en distinto momento y en distintas palabras, desestimaron, minimizaron la pandemia. En un principio rechazaron incluso el tener que irnos a guardar a nuestras casas, ¿no? Han desestimado también el uso de cubrebocas, ¿no? Ninguno lo usa, porque dice que no hay fundamento básico, en eso sí coinciden, ¿no? Pero al final la gravedad de la crisis los obligó a tomar las decisiones que se tenían que tomar, que fue parar actividades, aunque era totalmente contraintuitivo para su querer político, su ambición y su dinámica política, porque en realidad más que ambición es su dinámica política, ¿no? Son tres presidentes que viven de estar con la gente, que viven de la exposición, y la exposición mediática que ahora estaban recibiendo no era la que ellos querían, sino que se las estaban dictando de fuera, una crisis que ellos no podían controlar, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Y por ejemplo, en el caso específico de México, fue muy interesante ver, y es muy interesante ver a la fecha, los 3 no han perdido popularidad en encuestas, pero sí fue muy interesante ver cómo en el caso de nuestro presidente, mientras que tuvo que estar guardado, su aprobación sí bajó, ¿no? Entonces, para él el salir a estar con la gente más allá de la mañanera, tener este acercamiento, como se le diría por ahí, sus baños de pueblo, sí le generan un impacto directo en su aprobación, ¿no? Entonces, el tema de no poder hacerlo, sí impactó mucho en esta percepción de cercanía y de dinamismo que lo ha caracterizado por los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, con estos gobernantes, con estos políticos, con estos dirigentes un poco de la narrativa en el contexto de la pandemia, tenemos ya un ecosistema de información que es bastante interesante, ¿no? Por un lado tienes la información política, que surge de estos líderes, tienes la información verificada de la Organización Mundial de la Salud, pero además tienes la información o las opiniones que están virtiendo todos los días los usuarios en redes sociales, y termina por ser información contradictoria, que termina por ser información que en realidad desinforma, ¿no? Es un escenario en el que los esfuerzos por combatir la desinformación tenían que ser fortalecidos, ¿no? Vemos estos esfuerzos de que la Organización Mundial de la Salud ya no solo se tiene que dedicar al tema de informar sobre la salud, de informar cómo va la pandemia, sino también emitir recomendaciones para cómo contener este tipo de infodemia, ¿no? También tenemos redes sociales que comenzaron, lo que ya comentaba el doctor Raúl, precisamente, ¿no? Google te aparece, si tienes, y estás, incluso si tú le pones infodemia, desinformación COVID, te sale un mensaje de infórmate aquí, ¿no? Redes sociales comenzaron a hacer también, censurar contenido impreciso. Fue muy notorio cuando comenzaron a censurar a Donald Trump,
Pero también es algo importante, no nos dejamos de engañar, porque en realidad redes sociales reaccionan de esta manera, porque la pandemia cae en un contexto de elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y las redes sociales tenían esta deuda desde 2016 de que dejaron pasar todo el flujo de desinformación que se dio en ese año, en Brexit también, que incluso permitieron el uso de sus bases de datos para que se diera como esta manipulación de gran escala. Y entonces empiezan a censurar al presidente, pero todo esto es en el marco de las elecciones, ¿no? Entonces, en realidad va a ser muy interesante ver si esta censura trasciende el marco electoral, si continúa con estos esfuerzos de cuando alguien tuitea algo, ¿no? Se concentraron en Donald Trump porque al final Donald Trump se identificó como que era el nodo y el origen principal de la desinformación, no nada más en Estados Unidos, sino también a nivel global, que también el entorno de creciente populismo en el mundo le favorece, es una cosa cierta, ¿no? O sea, no podemos decir que López Obrador y Bolsonaro le copian a Donald Trump, pero sí podemos decir que la narrativa que permea desde un estrado con tanta resonancia como el presidente de Estados Unidos sí genera como un ambiente en el que se permite decir este tipo de cosas, ¿no? Y que ya hasta uno lo normaliza y dicen, bueno, pues ya, así es él. Entonces, esta parte de los esfuerzos de redes sociales principalmente va a ser muy interesante ver si continúa y si ganan este estira y afloja que ahora tenemos entre la amplificación y la contención, que además la amplificación es desde cuentas que tienen millones y millones de usuarios y que tienen impacto potencial y alcances potenciales de millones de cuentas que al menos una vez vas a ver en tu feed en Twitter alguna de las cosas que está diciendo Donald Trump, ¿no? Si sale ahora de la presidencia va a ser muy interesante ver si Twitter sigue censurando sus comentarios o no, o si la réplica de eso se da en otros contextos electorales en el mundo que vienen en estos próximos años, ¿no? También va a depender qué tanta apertura tengan los gobiernos a recibir, a darle oportunidad a las redes sociales, a que tengan este tipo de medidas. Y pues por mi parte ya sería todo. Muchas gracias a Cincia Luna por esta extraordinaria presentación donde pues nos hace recordar aspectos como las operaciones de información, que en realidad ya son de desinformación, y cómo pues parte de la problemática estriba precisamente en que las personas quieren acceder a información y el papel que juegan diversos actores para propagar información no fidedigna, información contradictoria que termina por desinformar. Muy interesante la correlación que hace entre la pandemia y los factores políticos. Esto que se mencionaba de que cuando López Obrador se guardó, bajó su popularidad y entonces eso pues naturalmente lo lleva a salir, a buscar el contacto con la gente. No podemos dejar de lado lo que ha pasado en las elecciones en Estados Unidos. Curiosamente, Trump fue de los que viajó muchísimo, se contagió incluso, a diferencia de Biden, y sin embargo perdió la elección. Bueno, vamos a ver si termina por aceptarlo, pero es interesante toda esta correlación entre la pandemia y obviamente los elementos políticos. Fascinante. Muy bien, entonces lo seguimos invitando por favor a que participen en la encuesta y vamos a pedirle al doctor Sergio Octavio Contreras que haga uso de la palabra, por favor. Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias, bueno, un placer estar aquí con ustedes, con Cincia, con el doctor Raúl y contigo. Les voy a compartir una presentación que se diseñó. Es una presentación que básicamente lo que intenta es exponer un trabajo que estamos haciendo desde hace algunos meses. Y bueno, esto obedece a varios factores. Bueno, efectivamente, el tema de la infodemia es algo que nos ha tomado por sorpresa. Es una epidemia paralela informativa lo que estamos viviendo y en algunos casos se ha convertido en un riesgo mayor para la toma de decisiones de las personas. Entonces, lo que nosotros hemos visibilizado a través de un proyecto de fact-checking, de verificación de hechos que pusimos en marcha, es que la información por sí sola tiene distintas características. O sea,
nosotros hemos registrado noticias falsas, que es, digamos, una especie de información que está estructurada como si fuera una noticia, ¿no? Como si fuera redactada, fuera diseñada en una redacción de un medio. También hemos encontrado información sesgada, que esta es muy engañosa porque se trata de información que tiene partes, digamos, verídicas, que, por ejemplo, recomendaciones de las autoridades sanitarias para lavarse las manos y distanciamiento social, eso está mezclado con algunas recetas caseras para combatir el virus, ¿no? Entonces, hemos visto este tipo de información. Denuncias anónimas, eso también ha estado circulando en las redes, y las denuncias anónimas por lo general no tienen emisor, no sabemos quiénes son. Hay desde audios, videos que han sido grabados con teléfono y sobre todo muchos textos. Lo que ya mencionaron, teorías conspiratorias, más adelante vamos a ver algunas gráficas para más o menos visibilizar cómo hemos nosotros registrado eso durante este trabajo que hemos hecho durante varios meses. Rumores o chismes que vienen, sobre todo son percepciones muy subjetivas de la realidad y que provienen de muchísimas fuentes, donde se dice que lo dijo un especialista, lo dijo un científico, un médico, e incluso también hay personajes públicos que hemos encontrado que hacen este tipo de declaraciones. Y por último, toda aquella información que carece de evidencia. O sea, nosotros lo que localizamos en este ejercicio de fact-checking es que estaba circulando, esto lo vimos en marzo, estaba circulando una gran cantidad de información no verificada, no válida, que no sabíamos si eso que se estaba publicando y compartiendo por las personas era real, se apegaba a la realidad o era simplemente ficción. Entonces, lo que nosotros decidimos es abrir, ¿no?, un frente, como decía el doctor Raúl Trejo, tratar de contener esto. Y una de las formas de hacerlo es que, bueno, en el Centro de Investigaciones del Instituto de Transparencia, nosotros propusimos que toda esta vorágine de información falsa, lo que estaba haciendo en el fondo era vulnerar el derecho que tiene la sociedad a estar informada, el derecho que tienen los ciudadanos a tener información fidedigna, información verificada, proporcionada por las autoridades, por los gobiernos, por los científicos, para la toma de decisiones de su propia vida. Y lo que estamos viendo, al menos esto lo analizamos en el caso de Zacatecas, es que en la entidad estaba difundiéndose principalmente a través de las redes sociodigitales una gran cantidad de información falsa. Entonces, nosotros lanzamos desde abril pasado un ejercicio de fact-checking a través del cual se creó un micrositio para nosotros tratar de verificar información. Es lo que están viendo en pantalla. Se creó un micrositio por parte del instituto donde comenzó a transparentar de forma proactiva información sobre cifras, sobre recomendaciones médicas. Había enlaces a las propias secretarías de salud, había archivos de descarga sobre recomendaciones de la Organización Mundial, etcétera. Entonces, en este apartado también nosotros creamos y se diseñó un sitio de fact-checking, de verificación de hechos del instituto, y lo que nosotros comenzamos a hacer desde abril es analizar toda la información que fuera falsa, que consideramos que tuviera elementos engañosos y que estuviera circulando en las redes sociales digitales más utilizadas en Zacatecas. Entonces fue así como iniciamos este ejercicio. Al día de ayer nosotros ya llevamos 85 contenidos registrados, desde videos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, audios, textos, archivos en PDF, o sea, se han difundido cantidad de cosas inimaginables. Y lo que nosotros hicimos es que abrimos un espacio en las redes sociales institucionales para recibir denuncias ciudadanas. Entonces, las personas nos comparten a través de las propias redes información que les llegan, por ejemplo, a WhatsApp o que ven publicada en Facebook y nos piden que la verifiquemos. Hasta el momento hemos verificado 85 contenidos fraudulentos y bueno, no solamente implica decir que esto es falso, sino que es todo un proceso de investigación el que nosotros hacemos, muy parecido al que hacen otros proyectos de fact-checking, como verificado.mx, por ejemplo, o Maldito Bulo en España, y lo que hacemos es que vamos primero al origen de dónde viene esa información, ¿no? O sea, ¿dónde surgió? Entonces, ahí nos encontramos que incluso
hay información que no proviene de México, que no proviene de ningún estado del país, sino que se creó en Nicaragua o que estaba circulando en Texas, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero vamos al origen, después vamos a la información que tiene, digamos, el hecho falsificado, si lo que se está diciendo ahí es verdad o no. Entonces, ¿cuál es la fuente de esa afirmación? Bueno, por ejemplo, hay una publicación donde se dice que un científico hindú ha descubierto, digamos, un tratamiento para curarse de coronavirus, ¿no? Entonces vamos a investigar a ese científico, efectivamente, a ver si existe primero. No, pues resulta que sí existe, pero no es un virólogo, no es un especialista en la materia, ¿no? Sino que es un médico general y además no tiene ninguna publicación científica. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, una vez que verificamos esa información, hacemos una alerta a la ciudadanía, ¿verdad? Publicamos a través de las redes sociodigitales del instituto una advertencia con un enlace al micrositio donde nosotros estamos publicando la verificación completa y enlaces a instituciones o artículos científicos que desmienten esa información. Entonces, este ha sido para nosotros un ejercicio apasionante, muy, muy interesante, pero la verdad ha sido muy cansado, sobre todo en los últimos meses. Bueno, y a propósito de lo que decía Cinzia, bueno, ¿cómo se ha generado esto? ¿Cómo nosotros lo hemos visto? Principalmente, nosotros localizamos la mayor cantidad de información falsa entre los meses de mayo y agosto. Hay una gran cantidad exponencial de contenidos fraudulentos que estaban difundiéndose por las redes sociodigitales. Desde septiembre a la fecha ha disminuido el número de casos registrados, el número de denuncias que recibimos, pero los casos que hemos registrado en los últimos 2 meses, por ejemplo, ya son más complejos, son más difíciles de verificar, porque ya no solamente es información falsa mezclada con información verificada de las autoridades, sino que ya recurren a información que ya había estado circulando meses atrás. Mezclan, por ejemplo, teorías conspiratorias con políticas públicas reales y luego a eso le añaden recetas caseras que proponen de forma anónima a ciudadanos y es una mezcla. Entonces, ha habido verificaciones donde nosotros encontramos 7 narrativas en una misma publicación. Entonces, hay que desmentir las 7. Y esto es cada vez más complejo, ¿no? O sea, al principio era más fácil, pero ahora estamos en una situación donde es más difícil tratar de encontrar cuáles son los puntos sobre los cuales descansan las mentiras. Les voy a presentar algunas gráficas, así en forma muy, muy general, de lo que hemos nosotros encontrado en este ejercicio de abril al día de hoy. Nosotros vamos a continuar este ejercicio en tanto nos lo permita, digamos, hacer la institución. Por ejemplo, lo que nosotros localizamos es que el 64% de la información recolectada falsa proviene de narrativas, de hechos y de acontecimientos, de ficciones creadas en otros países. La mayoría ha sido ubicada en América Latina, la mayoría de las narrativas falsas, y sobre todo algo interesante, en América Latina se han difundido muchas noticias y mucha información relacionada a curas, a tratamientos, a terapia, al uso del ajo, de jengibre, de vinagre, de gárgaras con sal, de bicarbonato. Todas estas historias provienen por lo general de países latinoamericanos. Otro tipo de contenidos, el 24.30%, han sido historias en México, historias creadas en el país. Estas historias sobre todo están relacionadas con un contexto más cercano y muy relacionado a lo que dice el doctor Raúl, muy relacionado al miedo, al temor. Por ejemplo, había un audio que estaba circulando donde decía que el gobierno a las 2 de la mañana iba a lanzar desde aviones el virus para disminuir la población. Es un ejemplo, el gobierno mexicano. Entonces, está relacionado con eso. Esta historia de líquido en las rodillas, por ejemplo, también es una historia fantástica que de hecho nació en San Luis Potosí. Y en el caso de Zacatecas, el 11.5% de las historias han sido locales. Y la mayoría están relacionadas con cosas muy caseras. Por ejemplo, con el hoy no circula, el uso del cubrebocas, que la autoridad va a multar. Incluso había una información falsa que decía que quien no usara cubrebocas en la calle lo iban a meter a la cárcel. O sea, este tipo de historias muy relacionadas más bien con las políticas locales. Entonces, este es digamos, el origen
de la información que nosotros hemos localizado a lo largo de estos meses. Ahora, ¿en qué medio o a través de qué medio se han difundido? Nosotros elegimos trabajar en estas 4 redes sociales porque son las que más utiliza la gente. Nosotros no entramos a otras redes, como por ejemplo Instagram, donde sí también hay falsedades, pero no son tan visibles como por ejemplo en Facebook o en WhatsApp. Lo que nosotros localizamos es que el 52%, o sea, poco más de la mitad de los contenidos falsificados de abril a la fecha se han difundido por WhatsApp. Esto es algo interesantísimo. Nosotros creemos que esto obedece a que por WhatsApp es más difícil verificar la información. O sea, a mí me llega una imagen en WhatsApp, ¿cómo verifico que lo que dice en esa imagen, que es supuestamente un estudio realizado en Alemania donde descubrieron tal cosa, es real o no? Y luego es una imagen, no es ni un texto. O sea, no lo puedo copiar, pegar en un buscador y ver dónde está la fuente, es más complejo. También tiene que ver por WhatsApp los videos, también se han difundido audios. Y en la segunda red que nosotros hemos ubicado digamos, con el segundo sitio de información falsificada es Facebook. El 28% de los contenidos se han difundido en Facebook, sobre todo en fanpage. O sea, no tanto en ciudadanos. O sea, los ciudadanos sí reproducen lo que decía Cinzia, es decir, reproducen, se convierten en promotores de las mentiras, pero en Facebook están ancladas en páginas, en fanpage. Y sobre todo son páginas, miren, nosotros vimos desde páginas religiosas hasta páginas donde se difundían el horóscopo. O sea, hay de todo tipo ahí, ¿no? Y el 16% a través de Messenger, de la mensajería de Messenger, también ahí encontramos nosotros muchas imágenes, no tanto textos, más imágenes y videos. Y por último, Twitter. En Twitter encontramos nosotros también información falsificada, pero algo interesante es que en Twitter, más bien, la mayoría de la información que encontramos era proveniente de otros países. Y simplemente, más bien, usuarios locales la reproducían. Otra cosa que nosotros también visibilizamos es cuál es digamos, la tecnología sobre la cual está fijada el mensaje. El 49%, o sea, casi la mitad, está fijada en textos. Es texto simplemente, son mensajes que circulan por WhatsApp, que se mandan por Messenger. El 28.7% son imágenes que a veces acompañan el texto y que están publicadas, por ejemplo, en páginas de Facebook. El 17% son videos. Esto de los videos, sobre todo, circularon en WhatsApp y son videos de todo tipo, editados, con imágenes que incluso no corresponden con lo que está narrando, sino que son tomadas de otras páginas, de otras circunstancias. Por ejemplo, había un video que decía que no debemos usar mascarillas porque genera infecciones. Pero cuando nosotros investigamos esas imágenes, las imágenes no correspondían con el supuesto estudio que decían. Eran de otra enfermedad, no tenían nada que ver con el coronavirus. Y el 4.5% fueron audios. Hubo muy pocos audios. Sobre todo los audios fueron denuncias anónimas. Había un audio que decía que se estaban muriendo los médicos en una clínica. Ese audio sí existía, pero estaba descontextualizado. Había sido difundido en Durango. Había otro tipo de audios que alertaban a la población sobre, por ejemplo, el no permitir que les tomaran la temperatura con estas pistolas, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos tenía esa fijación. Y con eso, digamos, también damos la razón a la manera en la que se estructura Internet y las redes, ¿no? O sea, creo que las mentiras son más fáciles de hacer en un medio electrónico que en un medio físico. O sea, es más difícil mentir en un libro, ¿verdad? Donde queda plasmado lo que yo escribí, que mandar un mensaje por WhatsApp. Y bueno, y ya por último, esta es la última que expongo. En cuanto a la narrativa, en cuanto a las historias, algo interesantísimo. Al inicio de la pandemia, y estoy hablando más o menos entre abril y junio, la mayoría de la información falsa estaba relacionada con esto que aquí ya habíamos mencionado, con las teorías conspiratorias. Teorías desde que la pandemia es un mito, que atrás hay grupos de poder que quieren apoderarse del mundo, que la vacuna pretende controlar la voluntad de los humanos, o sea, que es un invento de los medios de comunicación. Hay una gran cantidad de teorías que todavía continúan circulando, pero ya son menos. Estas teorías fueron, sobre todo al principio, para intentar dar a entender o dar una respuesta a qué es lo que estaba pasando. O
Entonces vamos al mundo fantástico. 2, el 20% tiene que ver con curas. Esto es lo último que ya estamos viendo. En la actualidad ya hay mucha información falsa relacionada con las curas. Desde vacunas, medicamentos, tratamientos, que si el gobierno de Ecuador ya encontró la cura, no, que ya la encontró Donald Trump, no, que Putin, o sea, ya han sido muchos políticos los que todos han encontrado la vacuna y la cura. El 14% tiene que ver con información falsa relacionada con la propia enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de decir que si aguanta la respiración durante tanto tiempo, ¿verdad? No, estás infectado. Es un ejemplo de, ¿no? O que el coronavirus está generando daños en la piel a los niños, etcétera. Tiene que ver con eso. El 10% se vincula con las políticas del Estado. Información falsa sobre medidas que va a implementar, sobre el cierre de negocios. Había, por ejemplo, una imagen que estaba circulando donde eso fue para el 10 de mayo, donde se decía que se iban a prohibir la venta de flores y muchas cosas. Sí, o sea, sí era cierta la información, pero no pertenecía a esta zona del país. Era una información que pertenecía al estado de Tabasco. Y el 6% daños, tiene que ver con los daños. Aquí, sobre todo estos los daños, tiene que ver con los termómetros, con el uso del cubrebocas. Incluso había una publicación que decía que si te tomaban incluso la temperatura en la mano o en alguna parte del cuerpo, el rayo infrarrojo te iba a generar obesidad en esa parte, hasta ese grado, ¿no? Fraudes. Esto de los fraudes fue muy poco, pero sí existió, sobre todo al inicio. Nosotros localizamos información donde se pedía a los usuarios, sobre todo por WhatsApp, que ingresaran a una página que supuestamente era del gobierno para recibir un apoyo, para recibir una beca. Había otros que se relacionaban con ayudas que daban centros comerciales a las familias, etcétera, pero todo era un fraude precisamente para robar información de la vida personal de los ciudadanos. El 4% tiene que ver con prevenciones, o sea, información falsa. Por ejemplo, si había una mentira que decía que si se amarran un jengibre en la mano izquierda, ¿verdad? Van a tener más, digamos, posibilidades de no enfermarse del SARS-CoV-2, ¿no? El 1% tiene que ver con apoyos que supuestamente daban particulares. Incluso nosotros encontramos que este tipo de cadenas que estaba circulando aquí, circuló en otros estados e incluso hubo un pronunciamiento días posteriores de la Secretaría de Hacienda alertando a los ciudadanos de este tipo de apoyos. Y por último, lo que también encontramos, pero fue menos, información sobre la nueva, entre comillas, normalidad, que también tiene que ver con información falsa sobre cómo debemos de llevar la vida, sobre cómo debemos enfrentar la pandemia. Entonces, este tipo de narrativas que yo expongo ya en esta parte de mi presentación para terminar, bueno, forman parte de la base sobre la cual funciona la información falsa. Y este tipo de narrativa está construida de muchos elementos, de elementos que provienen de otras partes del país, de elementos que se mezclan con historias mexicanas y también con políticas y con hechos locales. Entonces ya tenemos digamos, una historia amorfa, ¿verdad? Que además, como decía bien Cincia, circula por YouTube, porque también encontramos esto en YouTube, se difunde por Twitter, está anclado en páginas de Facebook, lo encontramos en cadenas. Por ejemplo, aquí en Zacatecas hubo un archivo en PDF, que era un archivo como de 20 hojas, donde venía una supuesta entrevista a un especialista inglés que cuando lo investigamos, resulta que fue un exfutbolista y actualmente se creó un vidente. Entonces, ese, por ejemplo, archivo estaba circulando en grupos de amigos y grupos sociales de religiosos. Entonces ¿hasta dónde puede llegar esto? Es una expansión tremenda, no tiene límites, no solamente alcanza a los jóvenes, que son el grupo social relevante del uso de las tecnologías, sino que, digamos que y se integra en todos los estratos y en todos los niveles socioeconómicos. Bueno, y con esto ya terminaría esta primera exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta amena y preocupante presentación. Me hiciste recordar a doña Olga Sánchez Cordero cuando habló de las gotitas que toma para protegerse del coronavirus. Ahorita vamos a incluir varias de las preguntas que nos están llegando aquí al chat de Zoom y en Facebook, pero algo que me salta mucho de tu presentación
y es una pregunta también para todos. ¿Qué pasa con el INAI? O sea, yo creo que el trabajo que está haciendo el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información es encomiable, es tremendamente importante, pero ¿cómo vemos al INAI? Yo ahorita solo por curiosidad me acabo de meter a la página del INAI y únicamente veo recomendaciones de transparencia para Pemex, para Conagua, para el SAT, solicitudes, en fin, pero ¿dónde está el trabajo duro, por ejemplo, para contrarrestar la llamada infodemia? En un ratito, pues vamos a escuchar sus comentarios y bueno, pues vamos a ir dando seguimiento a las preguntas que nos han mandado. Bueno, por un lado nos preguntan Pati Mendiola con respecto a la votación, ¿qué cree que la infodemia se da para desestabilizar a las sociedades? Bueno, Héctor Jiménez Vega pregunta que ¿en qué medida consideran el desarrollo de algoritmos más complejos o de inteligencia artificial para contrarrestar la propagación de la infodemia en las redes sociales? Recordarán que en la temporada anterior tuvimos una mesa destinada a inteligencia artificial. No tocamos puntualmente este tema de contrarrestar la infodemia, pero creo que va a ser muy interesante escuchar a los expertos aquí sobre esta posibilidad. Pregunta Guillermo Mendoza a Cincia Luna, ¿qué factores considera que influyen en que a los mexicanos nos resulten tan atractivas las teorías de conspiración? Ame Hernández comenta, el origen de las fake news es enorme, verificar todo es materialmente imposible, hablo a nivel mundial, me consta que cuando en una emergencia hay vacíos de información, este se llena de todo tipo de cosas y es la autoridad competente la que debe llenar ese vacío de información, pero si la información que da la autoridad también es errónea, bien dice Sergio, se vulnera nuestro derecho humano a la información y pregunto, ¿el INAI? Ahí está incumpliendo con su deber. Estoy segura que tiene un gran número de solicitudes de información, tanto a la Presidencia de la República como a la Secretaría de Salud. Y entonces, ¿cómo ubicar a un líder de opinión confiable en esta pandemia? Híjole, qué pregunta tan complicada. Un líder de opinión confiable en esta pandemia. Muy bien, bueno, pues vamos a dar el uso de la palabra en el orden en que se presentaron nuestros panelistas. Raúl Trejo, por favor. Gracias, pues son muchas preguntas y muy variadas. Bueno, no responderé a todas, no puedo, pero sí anoté algunas cuantas. La infodemia, yo no sé si está... La infodemia es un fenómeno que viene de muchos frentes. Esa es su gran diferencia, entre muchas otras, con la epidemia biológica. El virus salió de algún lugar, se dice en China, esto está por discutirse, y se propaga esencialmente el mismo virus. Ahora sabemos que está mutando, pues son mutaciones propias de su desarrollo. En cambio, en la infodemia, las noticias falsas vienen de una enorme cantidad de sitios, de frentes, de personas con un síndrome demencial, de personas que quieren engañar, de personas bien intencionadas, hay de todo. Por eso es tan difícil identificarla. Hay mentiras flagrantes, como alguna de esas que nos ha mostrado en este gran trabajo Sergio Octavio, y hay mentiras que están confundidas con verdades. Es muy difícil, por eso, señalarlas a tiempo. Yo no creo por eso que haya sido planeada por una conspiración para desestabilizar a la sociedad, pero sí puede influir mucho en acentuar la confusión de las personas. Me preocupa mucho, por ejemplo, ahora está muy bien que ya estemos aprendiendo a identificar las mentiras y a distinguirlas de las versiones auténticas. Pero ahora viene igual que con esta nueva fase de la epidemia que está creciendo más en distintos lugares del mundo, también en México, estamos ante una nueva fase de mentiras, entre otras hoy en día las mentiras acerca de las vacunas. Es muy importante por eso ubicar las falsedades, desmontarlas, denunciarlas, porque pueden hacer mucho daño impidiendo o dificultando que la gente se vacune cuando haya vacunas y empieza a verlas en algunos lugares del mundo. ¿Cómo identificar y aclarar las noticias falsas? Pues una por una, en un trabajo enorme como este que está haciendo el equipo a cargo del doctor Contreras, que por eso es un trabajo que aplaudo y aplaudiré mucho. Es muy difícil utilizar algoritmos.
Los algoritmos identifican la recurrencia de una frase o de una expresión, pero no pueden bloquear automáticamente o no debieran una entrada de Facebook o un tweet, porque se bloquearían comunicados y mensajes que no dicen mentiras. Si yo digo, las vacunas hacen daño, estoy diciendo una gran mentira. Pero si digo como ahorita, es mentira que las vacunas hagan daño, estoy incorporando en esa frase un segmento que por sí solo es falso. Un algoritmo me bloquearía automáticamente si yo hago un tweet diciendo estamos en contra de los propagadores de mentiras que dicen que las vacunas hacen daño. Por eso es un trabajo que tiene que ser a mano, casi tweet por tweet, falsedad por falsedad, y por eso quienes se dedican a esto, supongo que lo primero que hacen es revisar cuáles son las mentiras que más se propagan, las que más hacen daño en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y elegir entonces las que vale la pena entonces desmontar. Hay una pregunta que no se menciona ahorita, pero que nos mandaron por el chat de Ricardo de la Peña, que me pregunta a mí qué balanceado de la información de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la OMS hizo un gran trabajo, sobre todo en el comienzo de la epidemia, en primer lugar explicándolo, en segundo lugar capacitando personal médico. Había videos para enfermeras y médicos que fueron muy útiles. Me da la impresión de que la OMS ha sido rebasada, en primer lugar por las dimensiones de la epidemia, en segundo lugar por el sabotaje de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, que se ha negado a seguirla respaldando, y en tercer lugar por la existencia de otras fuentes de información. Hoy en día el desarrollo de la epidemia lo seguimos no tanto a partir del sitio de la OMS, sino de grupos como el Worldometer o las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, que son más rápidas y que aparecen de manera mucho más oportuna. Pero creo que es muy importante que esta organización y sus similares como la Panamericana de la Salud sigan estableciendo directrices esenciales, tengan la autoridad para no solo atacar versiones falsas, sino para orientar a los gobiernos. La OMS reaccionó con lentitud a evidencias sobre la propagación aérea del virus. Se quedó muchas semanas, varios meses, sosteniendo fundamentalmente la versión de que el virus se propagaba por el contagio táctil. Por eso es la idea de lavarnos las manos y todo esto. Y no atendieron con oportunidad a la advertencia que, entre otros, hicieron científicos como el ahora difunto Mario Molina, que dijeron muy a tiempo, a fines de abril, comienzos de mayo, mucho ojo. El espacio fundamental, la manera fundamental de propagación es aérea. Por eso el cubrebocas. Aquí se equivocó la OMS y creo que no han reaccionado ante esta equivocación. Bueno, ahí dejo esta ronda de respuestas. Muchas gracias. Cincia Luna, por favor. Sí, bueno, específicamente del algoritmo, creo que el doctor tiene toda la razón. Es un trabajo que se hace manual, ¿no? O sea, trabajar con redes sociales, que es el primer entorno en el que se propagan estas noticias, es sumamente complicado. Al día de hoy, después de 10 años de estar trabajando con redes sociales, les puedo decir que no hay una plataforma que de verdad te diga, este es el malo, vete contra este, ¿no? Tiene detrás un elemento humano muy importante, ¿no? El algoritmo te puede ayudar a ubicarlo, pero nunca vas a sustituir el ejército de personas que necesitas para hacer este fact-checking y el análisis lingüístico que conlleva la interacción social implícita en una red social, ¿no? En ese sentido, los algoritmos pueden avanzar, pero también hay otra cosa. Estos algoritmos los tienen que desarrollar las propias redes sociales y los tienen que querer desarrollar las redes sociales para precisamente como que no permitir que se les dé mal uso a estas plataformas. Que lo están haciendo y tienen equipos dedicados en Facebook a precisamente estar haciendo el fact-checking de tweets o de publicaciones específicamente de actores relevantes, como lo es Donald Trump, es cierto, ¿no? Pero es atender un actor de los miles de actores que están opinando y que muchas veces es por eso que esta dinámica de los 4 niveles es tan interesante,
porque Trump, mucho del contenido que comparte no es suyo, sino es como un hillbilly que tuiteó alguna cosa, alguna teoría de conspiración, y él lo retuitea y dice, ah, cuánta verdad. Entonces, el momento de parar, en dónde se debe de parar una narrativa, es el momento en el que la retoma un mega spreader como este tipo de usuarios que es Donald Trump, ¿no? Si se puede detener antes, claro que se puede detener antes, pero va a ser muy difícil encontrar a estos comentarios entre todo el cúmulo y el universo de comentarios diarios que se tienen, encontrar a estas personas. El trabajo que están haciendo el doctor Contreras es impresionantemente difícil, es masivo, es una cosa de tener gente, me lo puedo imaginar, de estar viendo cualquier cantidad de cosas y te ríes y te agotas y todo, pero no va a haber algoritmo que te quite esta parte de tener personas evaluando esto, ¿no? Y es ahí donde también está el riesgo de las redes sociales, que te ganan, ¿no? Te rebasan. Llega un momento en el que tienes que hacer un zoom en un grupo, un zoom en un sector en específico, en un time frame específico, para poder analizar, porque si quieres analizar, yo creo que más de 3, 6 meses de información, 6 meses es demasiado y te vuelves loco, ¿no? Y hay usuarios. Y es una labor titánica, ¿no? Y sobre lo que comenta Guillermo precisamente de por qué los mexicanos nos resultan atractivas las teorías de conspiración, yo creo que no es nada más, en este contexto de pandemia, yo creo que no nada más ha sido una cuestión del mexicano. Yo creo que ha sido el efecto global y es un evento que seguimos viviendo, ¿no? Que ya se comenzaron a hacer, hay miles de estudios sobre cómo se está comportando esta desinformación y las teorías de conspiración. Y es súper interesante. Hay un estudio en específico de cómo se movió la desinformación en India. Y son narrativas súper semejantes, y lo hacen en India porque uno pensaría que India está del otro lado del mundo y es una narrativa y una mentalidad totalmente diferente, pero no. En el caso de India, en el caso de Estados Unidos, las similitudes de las narrativas son muy semejantes. Entonces, eso te lleva a pensar que las narrativas atravesaron, en este caso de coronavirus, atraviesan el mundo entero y se van homologando, ¿no? Y entonces todos lo vamos creyendo, que si esta parte del desinfectante, que si el cubrebocas en realidad no sirve, ¿no? Desde cosas que te dan risa hasta cosas que de verdad son graves. Y al final, en esta pandemia sí hemos visto que ya es una cosa que ha permeado, porque además también se identificó que no tiene nada que ver el estrato social de la gente, o sea, se lo cree cualquiera, ¿no? Eso también es algo muy importante. Redes sociales han permeado tanto que el estrato social de la gente ya no tiene nada que ver si te crees o si te llega incluso la información. Te va a llegar. Si estás expuesto en redes sociales, te va a llegar. Entonces, en este caso específico de coronavirus, creo que no nada más es una cosa de México. Y en otras, creo que tiene mucho que ver la falta de información que fluya correctamente desde todos los sentidos, ¿no? Los medios de comunicación, y no nada más en México, creo que también en Estados Unidos se da como mucho este fenómeno, y es que los medios de comunicación han caído en esta dinámica de estar persiguiendo lo que se está diciendo en redes sociales, ¿no? En México lo vemos, en cuestión política. En la mañana tienes un presidente que está hablando 3 horas todas las mañanas. Entonces, todas las siguientes 3 horas estás persiguiendo sus declaraciones de las 3 horas anteriores. Y seguramente cuando terminaste de perseguirlas ya dijo otra cosa, y entonces son otras 3 horas que estás persiguiendo las declaraciones o los eventos que está teniendo. Se te va el día persiguiendo cosas. Y en realidad llega un momento en que la gente se satura, en que los medios ya se ven rebasados nuevamente para seguir este cúmulo de información, y estos líderes, no específicamente nuestro presidente, sino estos líderes han encontrado la clave en saturar el ciclo informativo para que no, tengan menores cuestionamientos, ¿no? Que haya menos tiempo de procesar lo que está sucediendo, que esto no quiere decir que sean más listos usando redes sociales, también lo podrían usar personajes democráticos de manera mucho mejor, ¿no? Lo dicho, Biden no salió y ganó, porque tuvo una estrategia detrás más pensada en otras cosas, porque se puso a escuchar qué era lo que quería la gente, porque analizó un poco más una narrativa que iba más allá de la inmediatez, ¿no? Que también es algo que hizo Trump en 2016, su campaña. Analizó las narrativas muy puntuales a cada uno de los locales.
Entonces se puede hacer de cualquier manera, pero sí hay un componente muy interesante de la saturación, ¿no? Para que al final la gente también en la naturaleza de las redes sociales que son para compartir, no lo lees completo, ¿no? Incluso Twitter ya te dice, ¿estás seguro que quieres compartir este tweet sin haber abierto el artículo que está publicado? Eso es algo muy importante porque antes la gente lo compartía. Me acuerdo de un caso en México que decían el Papa Francisco dice que México, el diablo anda atrás de México. Y si tú leías, y era un titular de RT, ¿no? Y tú lo leías y decías, no, pues sí, claro, por supuesto. Es obvio que el diablo anda atrás de México, pero si ya lo abrías, decía que precisamente el diablo andaba atrás de México, porque en México todos son guadalupanos, independientemente de lo que te creas, de la religión, todos somos guadalupanos, y que por eso el diablo estaba enojado con México por la devoción que se le tiene a la Virgen de Guadalupe. Pero si tú lees el encabezado, no lo abres y se lo mandas a quien sea y dices, claro, ¿no? Mira ya, ahí está, lo dice el Papa. Estás ya desinformando. Entonces, estos pequeños esfuerzos que se tiene de estar seguro que lo quieres compartir antes de leer, ya está haciendo a la gente más consciente, ¿no? Yo sí creo que en 4 años, desde 2016 para acá, sí se ve cierto avance y esfuerzos desde las redes sociales, desde los gobiernos y desde la ciudadanía, como estos que se están haciendo específicamente en Zacatecas, que nos acaban de mostrar, muy interesante, como de educar a la gente, ¿no? De lee, infórmate, no te creas todo lo que sale. Y sí creo que en unos cuantos años más vamos a tener una sociedad más informada. El reto está en estos jóvenes, en este componente de 18 a 29 años que les mostraba, que desprecia todo otro medio de información que no sea el digital, pero sí creo que vamos a avanzar poco a poco a tener una sociedad que va a poder discernir mejor noticias falsas, y si no las va a poder discernir de origen, va a tener la capacidad y la conciencia suficiente para ir a investigar un poco más y entonces poder hacer esta decisión de si lo comparto o no lo comparto, ¿no? Yo creo que sería esto. Muchas gracias, Cincia Luna. Sergio, por favor. Sí, bueno, a grandes rasgos, sobre las teorías conspirativas, que esto que estamos viendo de COVID-19 no es algo nuevo en México. O sea, la información falsificada, todas esas historias subjetivas, los engaños, los embustes electrónicos, es algo que ya venimos arrastrando desde incluso los viejos medios de comunicación, donde se publicaban desde entonces rumores o chismes, por ejemplo, en columnas que no sabíamos si eso era verdad. Lo que ahora ocurre es que los usuarios de las redes, bueno, pueden desde sus propios nichos individualizados crear sus propias historias. Yo recuerdo en enero del 2000, bueno, entre diciembre y en enero de 2017, cuando hubo aquel rumor de que iban a aumentar las gasolinas, y no sé si recuerdan que hubo mucha gente que estuvo difundiendo a través de las redes que hay que ir a protestar, que hay que salir a las calles, y se incluso difundieron imágenes. Yo recuerdo de un periódico que publicó una imagen donde se veían personas aventándole piedras como a un tanque de guerra, y pues era una imagen que había sido tomada en Medio Oriente y no tenía nada que ver con México. Pero pues la gente ya que estaba viendo eso en Twitter decía, pues oye, la gente está saliendo a las calles y está enfrentando a la policía, al ejército, porque están en contra del aumento de la gasolina. Entonces, esta historia, este ejemplo que pongo, es lo que ahorita ocurre, pero amplificado a nivel global. O sea, porque estas narrativas que vemos no son simplemente locales, es algo que efectivamente circula en muchos espacios del mundo. Es decir, la infodemia es algo global, como la pandemia, ¿no? Lo que ha ocurrido en México es que más bien este tipo de acontecimientos fraudulentos han estado más relacionados con la política. Han sido más visibles en los procesos electorales y en las crisis políticas. Hay que recordarnos de Ayotzinapa y todas las historias que también había, todas estas teorías conspiratorias que en realidad ya no sabemos cuál es la realidad, ¿no? Y la segunda pregunta que hacen sobre el INAI, bueno, yo creo que aquí los organismos de transparencia del país
tienen todavía mucho que hacer, ¿no? En el caso de la infodemia. Es decir, nosotros nos aventamos a hacer un ejercicio de fact-checking, pero creo que si más institutos de transparencia, incluyendo el propio INAI, hicieran lo propio, habrían, por ejemplo, en cada estado un ejercicio de verificación de hechos, creo que se lograría combatir más este tipo de contenidos, porque bueno, nosotros llegamos a un cierto sector que a lo mejor nos sigue en Twitter, que ve las noticias, que consume la información sobre transparencia, pero hay otro gran sector que no lee esa información, o sea, que se conforma con lo que la comadre, el compadre y el amigo y el primo le envió por WhatsApp, con lo que su cuate de primaria publicó en Facebook, y ese enlace que yo vi ahí, pues dice que el dióxido de cloro pues, cura, entonces pues, voy a probar. Entonces, muchas veces ese es el problema en el que estamos, o sea, hay tantas fuentes informativas, son tantos los temas que efectivamente, como dice Cincia, eso termina diluyendo lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría esta participación. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ver cómo quedaron las votaciones. Les comento las respuestas. Tenemos un empate en 25%. Dicen que atribuyen la enorme cantidad de noticias falsas que circulan en torno al COVID al limitado nivel de educación en materia digital de la sociedad mexicana, y esa respuesta empata con la que dice que es por el interés en fomentar ideas extremistas para desestabilizar gobiernos e instituciones. Otras respuestas votadas con el 13% son a la preferencia por buscar explicaciones sencillas a problemas complejos, a la desconfianza de las sociedades en torno a las autoridades, a información contradictoria sobre la enfermedad que divulgan en distintos momentos las autoridades, como esto de sí es bueno usar cubrebocas, no siempre no, no pues que siempre sí, y finalmente a la manera en que las personas acceden a la información en el confinamiento. Muchas gracias por su participación. Me gustaría, para cerrar, pedirles a nuestros panelistas una reflexión final. Tenemos una pregunta más, la podemos incorporar quizá en las reflexiones finales de ustedes. Es de Felipe. ¿Cómo se podría combatir la infodemia desde la postura de los gobiernos de una manera eficiente sin caer en, por ejemplo, procesos de censura o hipercorrección? ¿Se podría legislar de una manera clara para tener una gobernanza en Internet? Raúl, por favor. Yo creo que lo primero que se necesita es que los gobiernos tengan un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo, y hoy no, con epidemia, y no hay más diagnóstico sólido que el que se afianza en la ciencia. Lo que dicen los científicos, los errores que pueden tener los científicos en su trabajo también hay que comunicarlos y discutirlos y reconocerlos. El gran problema que tenemos con gobiernos como estos que mencionaba Cincia y a los que yo aludí hace rato también, es que hoy hay gobiernos peleados con la ciencia, con las evidencias, con la investigación. En México tenemos de manera muy clara un enfrentamiento entre el gobierno de la República, un enfrentamiento lamentabilísimo, y las comunidades científicas. Y una reticencia a reconocer que el diagnóstico en materia de salud ahora con la epidemia de nuestro gobierno ha estado equivocado. Los datos han sido incompletos, el reconocimiento de cómo se propaga el virus también, bueno, ya se equivocaron. Tendrían que reconocer que hubo estas equivocaciones y rectificar, y no encontramos voluntad suficiente para hacerlo por parte de nuestras autoridades. Por eso no va a venir del gobierno la aclaración de las versiones falsas. Puede venir de gobiernos locales y de organismos de la sociedad, y sobre todo de órganos de prensa y de las universidades. Me gustaría que nuestras universidades públicas y las otras privadas también estuvieran de veras comprometidas en la creación de observatorios, en este caso del infodemia, pero en general para aclarar versiones falsas que circulan por las redes. Por eso me resulta de veras muy entusiasmante el trabajo que está haciendo el doctor Contreras, y debo confesarles una culpa mía, yo no lo conocía, a Sergio Octavio sí, al trabajo del equipo que él encabeza no. Creo que es un trabajo de aclaración, de desmontaje de falsedades que hay que propagar mucho más, de manera viral, o que ojalá pudiéramos en nuestras redes. Creo que el Instituto de Transparencia de Zacatecas ha acertado
al impulsar este tipo de investigación, y creo que se equivocan al no difundirla y presumirla más. Yo estaba buscando en la página ahorita del Instituto de Transparencia, no aparece tan destacado como a mí me gustaría, y pues, los exhorto a los colegas de Zacatecas a que difundan mejor este trabajo muy meritorio, de veras lo aplaudo con mucha sinceridad. Dicho lo anterior, me voy a disculpar porque tengo otro compromiso. Soy miembro del Consejo Consultivo de un grupo que se llama Pensando en México, que están reunidos desde hace 32 minutos y me están tocando la puerta para que me incorpore a la reunión. Lo voy a hacer ahora mismo. Gracias, María Cristina, por esa invitación. Les ofrezco una disculpa por irme unos minutos antes. Gracias a Cincia y a Sergio Octavio por haberme permitido aprender del trabajo que están realizando. Y aquí me despido. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Raúl. Adiós. Muy bien, continuamos con Cincia Luna, reflexiones finales. Pues un poco lo que decía el doctor Raúl, ¿no? Mientras que no se tenga un reconocimiento desde los gobiernos, no vamos a tener grandes resultados, ¿no? Hay gobiernos, hay estados que tienen, por ejemplo, Malasia tiene multas hasta $6,500 por difundir información falsa. Y Perú tiene una legislación bastante fuerte en contra de la desinformación, pero al final es lo mismo, ¿no? Cuando se hablaba de hay que regular Internet, las redes sociales, la privacidad, y se hizo en Europa, lo vimos, la evidencia, 55% o 66% de lo que encontraron en Zacatecas de las narrativas son internacionales. Si no tienes una verdadera mención y legislación o normatividad internacional, cualquier esfuerzo que tú hagas al final en un entorno global como es esta pandemia, los resultados van a ser marginales, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un tema que se debería de elevar, y la pandemia debería de ser prueba suficiente de que es un tema que se tiene que tratar a nivel global. Pero es un poco complicado mientras que tengas este tipo de gobiernos, como los que ya mencionamos, que desestiman la ciencia, que dejan de lado la evidencia, y eso genera propiamente la difusión. Si bien ellos no lo dicen, tal vez ellos no lo dicen, o muchas veces sí genera la confusión suficiente como para que proliferen las narrativas falsas, ¿no? Y como conclusión, yo sí creo que esfuerzos como el que se está haciendo en Zacatecas deberían de ser nacionales, debería de ser global, y me parece sumamente interesante que se esté haciendo en ese microcosmos, que ojalá se replicara en todos los estados para tener como este cúmulo de iniciativas encaminadas hacia el mismo fin y lograr un poco más de efectividad en estas medidas, ¿no? Sería todo. Muchas gracias a Cincia Luna. Sergio, por favor. Bueno, ya han dicho tantas cosas que ya no sé qué decir, pero bueno, lo siguiente quisiera reflexionar. Primero, venimos de una sociedad cerrada, ¿no? De un modelo donde la información estaba controlada, donde a lo largo de las últimas décadas hay una gran cantidad de ejemplos de luchas sociales para democratizar la información, ¿no? Para que tanto los medios informen bien a la sociedad, como el propio Estado abra sus archivos para que la gente conozca lo que está pasando al interior de los gobiernos. Eso ya lo hemos superado. O sea, creo que ya no estamos en una sociedad cerrada, sino más bien vivimos ahora en una sociedad abierta. Pero al abrir las puertas a estas posibilidades, tanto de los medios como de las distintas instituciones o organizaciones que generan información, nos encontramos a un problema. A este problema que al inicio señalaban que era esta especie de infoxicación. Entonces no sabemos, además del problema de la infodemia, que tiene que ver con una gran cantidad de temas, una gran cantidad de información, y donde no tenemos capacidades intelectuales, educativas, no tenemos una formación para poder discernir en ese mar de información, que es lo importante. Además de eso, tampoco sabemos cómo administrar, cómo procesar esa información. O sea, incluyendo la información que sea importante. Entonces, creo que uno de los nichos que yo he venido observando desde hace como 10 años, que podrían explotarse y le correspondería, por ejemplo, al Estado, lo podría hacer a través del sistema educativo, es educar a la sociedad sobre la información. O sea, más allá de la alfabetización tecnológica, cómo utilizar los aparatos, etcétera, que tiene que ver, que sí es importante, cómo
uso la información, porque vivimos en una sociedad donde la información está abierta, donde estas libertades que tenemos ahora nos han metido en un gran aprieto y en un gran problema. No sabemos qué hacer con ellas. Sí, puedo publicar memes, puedo compartir chistes, ¿no? Tomar selfies, sí, está bien, para eso también es la comunicación. Pero hay cosas como esto que está pasando, la infodemia, que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Un ejemplo, ya con esto concluyo, aquí en Zacatecas, producto de todas estas noticias y de toda esta información no verificada, se registró en el municipio de Fresnillo una agresión contra personal médico, ¿no? Le intentaron quemar la casa. O sea, ¿por qué? Porque los vecinos y la gente que vivía ahí temía que estuviera infectado y los fuera a contagiar. O sea, a ese grado puede llegar la desinformación, la ignorancia de lo que nosotros podemos entender a dañar el patrimonio, a dañar la vida de las personas, a generar hostigación, etc. Entonces, yo creo que este es un nicho virgen donde las secretarías de educación, los institutos, los colegios pueden encontrar una beta grandiosa para desde los niños, desde los más pequeños, tratar de educarlos sobre qué es la información, cómo se utiliza, cuáles son las fuentes, lo que decía el doctor Raúl, bueno, que ya se fue, las fuentes que yo debo de consultar, dónde están las revistas científicas, qué dicen las autoridades, en lugar de estar buscando en páginas, en blogs, que yo no sé quién sea Juan Pérez, pero él dice que si tomas estos productos te vas a aliviar. Bueno, yo con esto ya terminaría mi participación y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues sin duda ha sido una mesa muy rica que nos recuerda que la infodemia es mala para la salud, es peligrosa. Por eso la propia Organización Mundial de la Salud advertía sobre la problemática y nos recordaba situaciones muy desafortunadas que incluso aquí en los seminarios hemos comentado. Recordarán que tuvimos una sesión destinada al COVID-19 y el personal de salud y cómo se hablaba también de que muchos de ellos son agredidos porque se piensa que son portadores de la enfermedad. También, por ejemplo, cuando Donald Trump habló de tomar desinfectantes para protegerse del coronavirus, vimos la cantidad de hospitalizaciones que hubo en Estados Unidos porque lo hicieron, porque lo dijo el presidente de Estados Unidos, ¿no? O en Irán, fue muy terrible lo que pasó en Irán, se empezó a divulgar en bulos que las personas deberían de tomar alcohol medicinal para protegerse del coronavirus y tuvimos entre marzo y abril 700 muertos por hacer esto. Entonces la infodemia es peligrosa, o sea, la infodemia no solo es lo que por ahí se divulga de que los Simpson lo predijeron, a lo mejor eso parece muy inocente, o los comentarios de Pati Navidad, que yo no sabía quién era Pati Navidad, pero creo que ahora ya se posiciona muy bien en redes sociales gracias a todas las tonterías que pone, pero hay cosas más graves, ciertamente. Sí, algunas nos darán risa, pero hay otras que ciertamente pueden generar graves problemas sociales e incluso comprometer la vida de las personas. Así que celebro que hayamos tenido esta mesa. Me parece formidable el trabajo del ISAI, maravilloso lo que nos ha presentado Sergio Octavio, formidable la presentación de Cincia y también las reflexiones de Raúl Trejo. Les agradezco mucho su participación en esta jornada. Los invitamos para la sesión de la próxima semana. Va a ser la última del año. Vamos a interrumpir, obviamente, con motivo de las fiestas y vamos a reanudar el 7 de enero, pero la próxima semana, 10 de diciembre, vamos a tener la sesión dedicada a COVID-19 y conflictos armados, recordando que el secretario general de Naciones Unidas conminó a la comunidad internacional a cesar los conflictos armados en medio de la pandemia, dado que pues estos se complejizan más por la enfermedad, recomendación que gran parte de los países han desoído, lamentablemente, pero vamos a tener aquí a connotados expertos para hablarnos de la problemática de las distintas aristas de los conflictos armados ante la pandemia y por lo demás les agradecemos el favor de su atención a todos los que nos acompañaron en la sala de Zoom, a quienes nos siguieron en Facebook, por supuesto a nuestros extraordinarios panelistas. Les deseo un buen jueves y mejor fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto.